continuación, Huellas. Este programa es apto para toda la familia. Hoy tenemos a un hombre que fue muy importante y en vida le queremos rendir este homenaje. Muy importante para la radio. Trabajó 40 años en la radio, pero además tuvo otras actividades laborales de las cuales nos va a estar hablando. Estamos originando este espacio en el apartamento del señor Rafael Díaz Giraldo, aquí en el edificio Santa Clara, calle 55 Perú, número 4721, apartamento 202. Rafael Díaz Giraldo, para nosotros es muy grato tenerlo aquí en el programa Huellas. Hola Hernán, muy agradecido pues por participar en el programa Huellas y un saludo muy cordial a todos los televidentes en Colombia y en el mundo. Rafael nació aquí en la ciudad de Medellín en el año 1946. Correcto. Hijo de padres muy importantes, como fue por ejemplo su papá, Pedro Ángel Díaz Sarrázola, que por cierto está cumpliendo, en el momento de realizar esta grabación, está cumpliendo 50 años de haber fallecido. Correcto. ¿Quién era su padre, Rafael? Él era un linotipista y era corrector de estilo de Editorial Bedú. Él se jubiló, tuvo 2 jubilaciones en la imprenta oficial del departamento de Antioquia y en Editorial Bedú cuando estaba funcionando. Su señora madre era doña Berta Margarita Giraldo Sarrázola, una infidencia que voy a, con previa autorización del invitado. Ustedes dirán, pero ¿por qué el apellido Sarrázola de los dos? Su padre y su madre eran primos, hermanos. No, primos segundos. Primos segundos, perdón. Sí, tenían algo ahí de parentesco familiar. Parentesco, sí. ¿Cuántos hermanos fueron, Rafael? En el segundo matrimonio de mi padre fuimos 3 hermanos. 3 hermanos. ¿En total cuántos son? No, eran 7. Eran 7. Su padre tuvo 2 matrimonios. Tuvo 2 matrimonios. En el primer matrimonio tuvo ¿cuántos hijos? 4 hijos. Y en el segundo, 3. 7 hijos en total. ¿Y son cuántas mujeres y cuántos hombres? Una sola mujer. El resto hombres. El resto, ¿Y 6 hombres? 6 hombres. Bueno, Rafael, vamos a hablar un poco ya de su llegada a los medios, a la radio en Colombia. Una persona como usted, que no era amante del fútbol, muy amante del fútbol, era más bien muy amante del baloncesto y del ciclismo. Y del béisbol. Y del béisbol. Más que todo, sí, más que todo de el béisbol y el ciclismo. El ciclismo y algo de baloncesto, algo. También practicaba el baloncesto. Sí, algo. ¿Perteneció a algún equipo? No, en específico no, a ninguno de ellos. Rafael, nuestro invitado, les quiero contar que tenía un hermano, o tiene un hermano, que llama Ángel Alberto. Este señor laboraba en La Voz de las Américas. Pero también les quiero contar que Rafael tuvo otras ocupaciones antes de llegar allá. Usted, por ejemplo, estuvo estudiando producción de cine aquí en la ciudad de Medellín, en un colegio Colombo Italiano. Una institución Colombo Italiana. Estudió 2 semestres, ¿cierto? 4 semestres. 4 semestres. Pero un día llega su hermano, Ángel Alberto, quien laboraba en La Voz de las Américas con el señor José Nichols y también con un señor que tenía el nombre muy homónimo de un cantante ya fallecido, Pedro Vargas. Correcto. Y ese hermano suyo le dice a usted, Rafael, venga aquí a la emisora. ¿Cómo fue esa propuesta de su hermano? Sí, que si quería participar en la emisora. Entonces Radio Cristal en esa época era una emisora perteneciente a una cadena que llamaba Unión Radio. Pero perdóneme, pero ahí tenemos que aclarar algo. Su hermano, en el momento, trabajaba él al principio en La Voz de las Américas, con José Nicol Vallejo y con Pedro Vargas.
Sí, pero ya para locutor. ese momento. Pero ya cuando lo llaman a usted, ya él estaba en una emisora independiente. Sí, Unión Radio era Radio Cristal. una cadena pertenecía a Radio Cristal, a esa cadena. Que la dirigía, por cierto, les quiero contar en ese entonces, un hombre que es un español fallecido, José Fernández Gómez. Él dirigía esa emisora de la Unión Radio, a Radio Cristal, José Fernández Gómez. Usted, por ejemplo, allí también tuvo la oportunidad de estar acompañado en la emisora con Delio González y con Rogelio, que era su operador de sonido. Rogelio Osa, sí. Pero entonces, ¿de qué forma influyó en Rafael Díaz Giraldo, su hermano, Ángel Sí, Alberto? me dio participación. Entonces, Él le dijo, Rafael, y usted ya se había retirado del estudio de producción de cine. Ya me había retirado del estudio. Ya en el año 64 comencé a trabajar. Y Ángel fue fue el que le dijo a usted en el 64, Ángel Alberto. Sí. Ángel Alberto, y le dijo, hermano, vámonos, quiere trabajar en Unión Radio, en lo que era una emisora independiente en esa época, Radio Cristal, como ya decíamos, José Fernández Gómez era el director. Sí, de esa cadena. Usted empieza a trabajar allí, entonces se fue en el año de 1964. Correcto. Bueno, hay una anécdota que yo quiero que le contemos a los televidentes muy importante. Llevando muy poco tiempo en Radio Cristal, que pertenecía a Unión Radio, Rafael le correspondía allí trabajar como locutor relojero. ¿Qué sucedió? Un día Rafael presentó un tema de Hugo del Carril y cuando ese tema terminó de sonar, Rafael dijo lo siguiente, abro comillas, me besó y se fue. Sí. Y eso le causó mucha risa. Mucha risa al operador de sonido, a Rogelio Osa. Se lo gozaron, como decimos nosotros. Me gozó. Y a consecuencia de eso, usted yo me retiré, se fue. yo me fui para la casa. Se aburrió y dijo, a mí no me van a gozar aquí. Muerto de la soberbia, me fui para la casa. Pero ese tema, ¿quién lo eligió? ¿El programador? El programador, el señor Delio. José Fernández o Delio. No, Delio. Pues, Delio González, que era también locutor. José Fernández Gómez era el director. Director nacional. Sí. Rafael, ¿por qué le ocasionó tanto disgusto a usted eso cuando era un título de un tema que acababa de sonar en Radio Cristal? Pues yo estaba en una etapa de adolescencia, entonces me vi pues como contrariado por ese tipo de actitud. Sí. Cosas de la adolescencia, más que todo. Pero también les quiero contar que esa enojada le duró poco porque él luego comprendió y su hermano le hizo ver, Ángel, le hizo ver que ese era simplemente el título de un tema. Sí. Y nuevamente usted regresa. Yo regreso. ¿En qué momento regresa? En ese mismo año regreso y transcurre hasta el año 65 completo. Hasta diciembre de 65 que fue vendida la emisora, pasó a propiedad de... Tengo entendido que fue propiedad de RCN en esa época, en el año 66. ¿O no sería Todelar? Porque recuerde que Radio Cristal fue primero de Todelar y luego, de los últimos años para acá, es de la cadena de RCN. Sí, pero... Bueno, ahí quedamos con esa inquietud. Una inquietud. Usted también tuvo la oportunidad de laborar posteriormente en actividades muy diferentes. Por ejemplo, del 66 al 67, usted trabajó con MRL, que era una disidencia del Partido Liberal, correcto, en la oficina de un exgobernador. Sí, de Jaime Sierra, de hace muchos años. Sierra García. Y también trabajó fui con... funcionario de ese directorio. Y trabajó en la oficina ahí, sí, empleado correcto, de oficina. Y luego también tuvo la oportunidad de trabajar con Jorge Tobón, que era diputado del MRL. Exacto, Jorge Tobón Restrepo, porque ellos nos llamaron a unificarnos con el Partido Liberal y dijimos que no. En total usted trabajó allí hasta 1969. Sí, hasta el 70 prácticamente. Casi que el 70. Sí. Pero la historia de nuestro invitado no para aquí. Yo les quiero contar que Rafael Díaz Giraldo trabajó dictando clases de sociales para alumnos de unos barrios de Medellín que cursaban el tercero y el cuarto año de bachillerato. Correcto. Rafael, ¿cómo llega un locutor a ser parte a ser un docente? ¿A través de quién llega? Llegué a través de José Ignacio Betancourt, fallecido recientemente. Él me propició el ingreso a una de las instituciones en el barrio Aranjuez,
Y a la otra institución fueron los propios estudiantes que tuve yo en el colegio de Aranjuez, los que me llamaron para una institución en el centro de la ciudad. En ese tiempo el educador, el profesor, el docente, ¿era bien pago? No, había muchas dificultades, ¿cierto? Como siempre Todavía, han existido. Sí, muchas dificultades y no estaba reglamentado ni nada. Entonces había mucho problema. Pero ese periodo suyo en el magisterio, ¿dura cuánto tiempo? Culmina en el año 70, fines del 70. Porque usted... Porque yo ya a mediados del mismo 70 yo me reintegro de manera permanente a radiodifusión. Pero le faltó de pronto contarnos parte de la historia, porque usted también trabajó, ya usted me dirá en qué año, en Crisasa, como asistente de Struder, Sí. es que llama, Sí. en el proceso de bolsas plásticas. Sí, pero eso fue un periodo muy corto. Pero fue antes de ingresar ya a Radio, a Radio Notibara. Sí, a Radio Notibara, correcto. En Crisasa, ¿cuánto tiempo trabajó Rafael? Estuve unos meses en Crisasa, una producción de ese tipo de factoría, era una producción de Bolsas plásticas. bolsas plásticas. Más que todo era eso, lo que me correspondía a mí. Claro que ellos tenían una diversificación mayor. Bueno, en el año 1970, nuestro invitado ingresa a Radio Notibara, que era una emisora independiente. Allá a usted le tocó, por ejemplo, trabajar con gente tan importante que le cuento que él todavía está vigente. Es Humberto Echeverry. Él vive en el barrio El Salvador. Cubre, lo vemos mucho en televisión, sí. Cubre noticias. Tuve la oportunidad de conocerlo a él, a su señora esposa, una gente muy querida. Humberto Echeverry lo tenemos en listica para más adelante cuando él guste. Este espacio está atento a darle esa oportunidad de estar aquí. Usted allí también trabajó con Humberto Echeverry en Radio Cristal en el 70. Correcto. En esa época, si mal no estoy, el director era Diego González. No, Delio, perdón, Delio, sí. Delio González. Delio González. Ese periodo suyo en Radio Cristal fue ¿cuánto tiempo? Cuando era emisora independiente. No, en Radio Cristal no, en Radio Notibara. Perdón, en Radio Notibara, sí. Vale, sí, la corrección. Eso fue en 6 meses. Y ya terminé finalizando el Pero año. ¿terminó porque se le terminó el contrato, se le acabó el contrato o porque no, porque se vendió, tuvo otra propuesta? Porque se trasladó esa emisora y la compró RCN. En RCN inicia otro periodo radial, otro periplo por medios de comunicación, porque en el año 1971 correcto, usted llega a trabajar en RCN en La Voz del Triunfo. La Voz del Triunfo. Que para usted esa experiencia me imagino que fue muy importante en sí, su carrera radial. Sí. Ya pasé a RCN. Pero usted estuvo en La Voz del Triunfo también allí con Luis Eduardo Torres, ¿cierto? Con Luis Eduardo Torres, que es actualmente jubilado de RCN. Bueno, dentro de esa misma cadena... Saúl Valencia fue otro de los integrantes... De esos veteranos de la radio, de esa época dorada. Luego usted, dentro de la misma cadena radial, RCN, usted tuvo la oportunidad de trabajar en una emisora que todos escuchábamos mucho también aquí en Antioquia, que era Siglo XX. Correcto. Hernán Díaz, ¿quién era allí? Era un locutor, una gran persona. Néstor Armando Alzate, usted también compartió con él allí. Sí, solo que él trabajaba en otra de las emisoras, Mario Izaza. Mario Izaza. Era otro locutor que existía en esa época. Un gran recuerdo de Mario Izaza. Y ellos eran locutores fundamentalmente de la emisora básica, que llamaba La Voz de Medellín. La Voz de Medellín. Hoy se llama RCN Medellín. Lástima que esos nombres bonitos vayan desapareciendo. Pero usted, eso fue en 1971, su paso por RCN, y fue hasta el año de 1976. Ya al principio 1976. Porque usted, posteriormente a esto, pasa a Caracol. Sí, en marzo. A Radio Junín. A Radio Junín inicialmente. ¿Cómo llega a Caracol? ¿Quién lo llama? ¿Cómo hace el contacto? Me convoca el señor Carlos Sierra Vega. ¿Ya fallecido? Sí, me convocan, entonces me aprueban y ese mismo día me llaman después de una prueba que hice y comienzo a trabajar en marzo del año 76. El programador era Vladimir, ¿cierto? Vladimir Ramírez. Vladimir Ramírez.
En total, ¿cuánto fue su periodo por La Voz de Antioquia? Perdón, por esta emisora, Radio Junín. Desde marzo del 76 hasta noviembre del 78. Porque usted ya pasa ahí a otra emisora muy importante que desapareció de la cadena radial, que es Caracol, sí, y que hoy en día volvió a aparecer en la 1080, lo que era hace muchos años Radio Reloj, que la compró la cadena Júpiter. Entonces, esos cambios dentro de la empresa, ¿quién los definía? ¿O usted solicitó cambio de siglo XX, de Radio Junín a La Voz de Antioquia? No, lo definió. ¿El jefe? El jefe en ese momento me convocó Carlos Posada Uribe. Uy, un hombre veterano ya retirado de la radio, pero una excelente voz. De esa actividad suya en Caracol, que fue hasta el año 81, ¿cierto? Porque usted trabajó allí, llegó en el 76 y fue hasta el 81 en Caracol. No. ¿O me equivoco? No, fue en el 76 hasta el 78, hasta noviembre del 78 en Radio Junín. Sí, ya pero pasé, en total, pero es que estamos pasé hablando... a La Voz de Antioquia en noviembre del 78 hasta el año 81, hasta principios del 81. A lo que yo hago referencia a Rafael Díaz Giraldo es al periodo total. En las de esas emisoras, en Radio Junín, sumando ese tiempo y sumando el tiempo de La Voz de Antioquia, vino a ser desde el 76 hasta el año 81. No, hasta el año 2004. 2004. Que yo me retiro en el 2004. Porque es que usted pasa también a Radio Reloj. Sí, porque ahí es donde nuevamente, estuve. ¿Quién le hace ese llamado para pasar a Radio Reloj? Que es una de las emisoras más populares. No fue tanto el llamado, sino que me trasladaron de manera definitiva. Estuve más de 20 años trabajando con Radio Reloj. Usted le tocó conocer allí a Leonel Mazo y a Martín Eduardo Munera. Martín Eduardo, ya fallecido. ¿Y el director en ese momento era Juan Fernando Montoya? No, ese era uno de los locutores. De los locutores, perdón, sí. De los locutores. Ya. Juan Fernando Montoya, una gran persona. De todo ese recorrido en la radio, ¿por qué tan prematura? Teniendo una voz intacta cuando salió de la radio, ¿por qué sale Rafael Díaz Giraldo de la radio? Especialmente de Caracol, donde fue su última actividad laboral. ¿Por qué sale? ¿Qué pasó? Pues sale por cuestiones de conflictos de tipo económico con la empresa, fundamentalmente por eso. ¿En ese tiempo no fue cuando se presentó esto de la venta de Caracol al Grupo Prisa? ¿O fue antes de eso? No. Fue antes. No había sucedido la venta de... En el año 84. Pero en ese tiempo no se había... en ese tiempo no se había hecho la venta de Caracol al Grupo Prisa. Eso fue en el 86. 2 años después. 2 años después. Rafael, cuando usted tiene que dejar la radio, ¿qué piensa? Que le dicen, bueno, hasta aquí llegamos, se terminó su contrato. En ese momento, ¿cómo recibe usted esa noticia? De manera muy efusiva, pues porque yo entablé unas demandas de reintegro a Caracol y otra demanda de tipo civil con la misma entidad. Esas demandas duraron 4 años, una, y 4 años y medio la otra, y salieron con una diferencia de una semana. Sí. Se unificó y se logró restablecer la situación, solo que antes de que saliera la demanda estuvo de presente la jubilación mía. Entonces, o sea, usted apeló, pero como ya se había cumplido la jubilación. Exacto, no pude reintegrarme porque ya me había jubilado. Cuando usted deja la radio, ¿qué siente al llegar a su casa y decir y escuchar de pronto esas emisoras, especialmente Radio Reloj, y usted ya no estar allí? ¿Qué sentía Rafael Díaz Giraldo? No, estaba muy animado. O sea, usted no salió con la moral baja. No, para nada. O sea, para usted era el deber cumplido. El deber cumplido. La responsabilidad con una empresa radial o con unas empresas radiales. Y con un público. Con el público. Para Rafael Díaz Giraldo, ¿qué tan importante precisamente eran los oyentes? Importantísimos. ¿Cuál era el vocabulario que se manejaba? El servicio social. Los servicios sociales se hizo un trabajo, entre muchos de los compañeros se hizo un trabajo magistral hacia los servicios sociales. Rafael, si fuéramos a evaluar todo ese tiempo en la radio,
¿cuál fue el momento de máxima alegría durante todos los años que estuvo en radio y el día en que usted se sintió más triste por cumplir con su labor? Por alguna cosa, algo que le hubiese pasado a algún oyente, algo que le hubiese pasado a usted. El de máxima alegría. Sí, el momento más triste que vivió mientras trabajó en la radio y el momento de más alegría. El momento de más alegría, cuando nosotros decretamos la huelga en Caracol. Ese Sindicalista. Sindicalista. Ser sindicalista siempre ha sido mirado muy feo. Pero fue una gran, llamémoslo así, una gran experiencia que se tuvo. Hoy en día ese sindicato, al haber sido vendido Caracol al grupo Prisa, ¿sigue existiendo o se terminó? No sé exactamente en este momento cómo son las condiciones, porque estoy muy desconectado. Del medio. No sé en específico. De pronto algunos otros compañeros podrán tener más claridad que mi persona. Y ese momento más triste, porque por una noticia, por algo que lo haya dejado usted como marcado, hombre, esto, yo no hubiese querido dar esta noticia, este fue el momento para mí más duro de la radio, en la radio. Tal vez es una cuestión de una anécdota pequeña, que me sentí como un poquito triste, sí, pero pude superarla. Un servicio social que se pasó a una señora de una fiscalía, que llamó muy compungida ella porque había encontrado que no se atrevía a decir qué tipo de servicio. Entonces eso me entristeció a mí. Entonces le solicité encarecidamente que repitiera la cuestión. Por fin la convencí y esa señora me dijo que ella había salido con el esposo el viernes y se habían ubicado en Junín con un vehículo. En ese vehículo había pasado un señor de sombrero, como un campesino parece, y estaba observando, pero no se atrevía a decir nada. Entonces ellos miraron esa situación y se fueron para la casa. Ya el sábado siguiente comenzaron a desmontar el carro, a lavarlo, la tapicería y todo aquello, y encontraron que había una caja de dientes. Entonces eso era lo que la doctora estaba solicitando, que le pasaran ese servicio. Entonces yo le dije a Leonel Mazo que pasara el servicio. Dije, no, pues ¿cómo se te ocurre pasar el servicio? Se extravió una caja de dientes. Una caja de dientes, yo me desprestigio. Casi no lo convenzo, entonces logré convencerlo al hombre y le pasamos el servicio y efectivamente el señor apareció y se le devolvió la caja de dientes. Eso sí es simpático, ¿no? Es simpático. Si entramos a analizar, a mirar la radio de la época en que a usted le tocó, la radio actual, pues hay más tecnología. Pero ¿qué cree usted que ha perdido la radio actual en respecto a la radio antigua? Sin demeritar también a ningún profesional que esté trabajando en este momento en la radio. Pero ¿qué ha perdido la radio? Porque hay muchos oyentes que también se quejan. ¿Qué cree usted como oyente que perdió la radio, que lo han olvidado? La categoría, o sea, todos nosotros pasábamos por unas escuelas, ¿cierto? Unas escuelas de formación. Iván Madrid Arcila, ¿usted lo conoció? Sí, correcto. ¿Conoció a Gilma Velázquez? Correcto, a doña Gilma Velázquez, a Modesto Antonio Lozada, a Rodrigo Correa Palacio, a muchos otros que fueron directores en su momento. Entonces, ¿qué le hace falta o qué tenía de especial la radio anterior con respecto a la radio de ahora, del siglo XXI? La categoría, o sea, el respeto. El respeto antes que nada, ¿cierto? Al oyente. Al oyente y que todos estábamos profesionalizados. Es decir, nosotros dependíamos del Ministerio de Comunicaciones o del Ministerio de Educación. Hoy en día Ministerio de las TIC, el de Comunicaciones. Sí, por eso, pero nosotros éramos licenciados o somos licenciados. ¿Su licencia qué número es de locutor? La licencia 1596. Licencia 1596 de marzo de 1978. De marzo de 1978, expedida por el Ministerio de Comunicaciones. Correcto. De Rafael Díaz Giraldo. Rafael, el tiempo pues se nos va empezando a agotar. Hubo una figura que de pronto a usted no le tocó laborar con ella, de la radio, pero era muy conocido por un problemita que tenía físico, pero más que por lo físico, no.
pero uno le decía, vea, es ese que tal cosa. Pero fue por una voz muy conocida en la radio, que fue este señor Lino Alberto González Mancisidor, algo así. Españita, el popular Españita. Conocido popularmente como Españita. ¿Qué conoció usted de Españita? ¿Y por qué nadie lo recuerda hoy? No, pues el señor era un señor muy dispuesto, digamos, a la situación de la farándula. Él era un componente principal del elenco de Montecristo. Claro. Durante muchísimos ¿Qué personaje años. hizo ahí? ¿Agapito no? En Montecristo. No recuerdo exactamente, pero... Falleció hace muchos años. Él falleció creo que a principios de los años 80. Sí, sí. Si mal no estoy, a mí me contaban, no sé, y una vez me dijeron, mire, en el barrio El Salvador, me decían, mire, ese señor que va en esa moto pequeñita, como una lambreta creo, es Españita. Y yo lo escuchaba y yo lo admiraba. No lo admiraba ni me gustaba ridiculizar a nadie por sus defectos físicos. Ninguno nos hemos hecho. Sí. Nosotros mismos, todos tenemos algún defecto. Para algunos somos muy feos, para otros no somos tan feos. Yo lo admiraba como lo admiro a usted por ese profesionalismo al hacer la radio. Señor. Para concluir este espacio, ¿qué mensaje le quiere enviar a los televidentes en Colombia y en el mundo? Y a muchos colegas suyos, como Emilio Rivera Muñoz, está Héctor, Alfredo Velázquez, está el hermano de Héctor Valencia, Álvaro Valencia. El mismo Leonel Mazo. Edgar Restrepo, el hombre de la ACP, Asociación Colombiana de Periodistas. Edgar Restrepo Garzón. ¿Qué mensaje le tiene a esos amigos Restrepo y compañeros Rubio. suyos? Edgar Restrepo Rubio, a ese me refiero. Edgar Restrepo Garzón. Que es otro señor que está haciendo radio. ¿Qué mensaje le tiene a toda la gente suya de la radio, a quienes fueron hombres de radio y a quienes siguen siendo de las nuevas generaciones? Un mensaje de Rafael Díaz Giraldo. Mucho avance, ¿cierto? Y mucha fortaleza para que continúen avanzando en los propósitos de restablecer las comunicaciones como nosotros debemos de tenerlas. Como un servicio a la comunidad. Un servicio a la comunidad, porque estamos muy carentes de ese tipo de servicios. Entonces, un llamado muy cordial a todos ellos y un recuerdo perenne para todos. Y que usted está aquí, que está vivo, que está vigente, que lo pueden encontrar y charlar con él. Y pueden buscar si es menester. Recuerden que Rafael Díaz Giraldo está viviendo en este momento en todo el centro de la ciudad, en el edificio Santa Clara, calle 55 Perú, número 4721, apartamento 202. Rafael Díaz, para este servidor ha sido todo un honor tenerlo hoy, muchas aquí gracias. en Huellas. Hernán, muchas gracias a usted y a todos los televidentes, muy agradecidos pues por los cordiales, el tiempo cordial que me han dispuesto para esto. Señores televidentes, de esta forma finalizamos este espacio Huellas a través del canal CNS Medellín desde el edificio Santa Clara, en la calle 55 Perú, número 4721, apartamento 202, donde vive el invitado de este día, el hombre que laboró 40 años en la radio, Rafael Díaz Giraldo. Este amigo y servidor de ustedes, Hernán Cárdenas Correa, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas, les dice, termínenla de pasar muy bien, con permiso, nosotros nos retiramos.